A8. Pareja de alfiles. Un par de alfiles que luchan contra dos caballos o un alfil y un caballo, es un arma poderosa en posiciones abiertas. C4. Si usted tiene una pareja de alfiles, usted debe esforzarse por abrir el juego. D. Captura, C4. B. Captura, C4. H1 A8. Torre, D8. Torre, B3. Caballo, D7. Alfil, A3. Torre, captura, E5. Torre, D1. Rey, F7. Torre, B, D3. Rey, E8. Alfil, C1. H6. Alfil, F3. Rey, E7. Alfil, F4. Torre, F5. Alfil, G4. El par de alfiles cortó la posición del negro literalmente. Torre, captura, F4. Torre, captura, D7, jaque. 1-0, Flor menos Russell, Wageningen, 1958. En este ejemplo las blancas han obtenido una pareja de alfiles a coste del sacrificio de un peón. H3. Alfil, captura, F3. Dama, captura, F3. C, captura, D5. E, captura, D5. Caballo, C4. Con idea de caballo B6, XD5. Caballo, D2. Caballo, B6. Alfil, B3. Caballo, F, D7. Con idea de caballo C5. Caballo, F1. Caballo, B, captura, D5. Caballo, G3. Compensación por el material. Por el peón sacrificado las blancas tienen fuerte presión en las diagonales B1H7 y H1A8. Además los peones negros del flanco de damas son bastante vulnerables. G6. Alfil, H6. Torre F8. Torre Cha, D1. Caballo, C7. Caballo, F5. Caballo, E6. Torre, captura, E5. Che, captura, F5. Torre, captura, E6. F, captura, E6. Dama, G3, jaque. Caballo, E4. H, captura, E4. Alfil, H4. Dama, F4. F, captura, E4. Dama, captura, E4, jaque. 1-0, Klasek menos cosas Billy, Groningen 1989. Caballo, C7. A4. B, captura, A4. Alfil, captura, A4. Torre, B8. B4. Caballo, F, E8. Alfil, E3. Caballo, B5. Alfil, C2. Torre, C8. Torre, captura, A6.
Torre, captura, C3. Torre, A8. Dama, C7. Dama, D5. Caballo, D4. Alfil, captura, D4. Caballo, F6. Torre, captura, F8, jaque. Alfil, captura, F8. Alfil, captura, H7, jaque. Rey, captura, H7. Dama, A8. Dama, C8. Dama, captura, C8. Torre, captura, C8. Caballo, F6. Torre, captura, F8, jaque. Rey, captura, F8. Dama, captura, B5. Torre, captura, C2. Torre, A1. Con iniciativa. Alfil, captura, F8. Alfil, captura, H7, jaque. Rey, captura, H7. Dama, captura, B5. Con iniciativa B4, A1, A8. Rey, G8. Torre, A1. D5. Torre, A7. Dama, C4. Dama, B8. Dama, captura, B4. Dama, captura, E5. Torre, C8. D4. Alfil, G5. Caballo, H7. Alfil, E7. Dama, C8. Dama, captura, E5. Torre, C1, jaque. Rey, H2. D3. Alfil, captura, F8. Dama, captura, F8. Dama, E3. Torre, C8. Dama, captura, D3. Dama, captura, D4. Torre, captura, F7. D3. Alfil, captura, F8. Caballo, captura, F8. Torre, A8. D2. Dama, captura, F8, jaque. Rey, H7. Dama, H8, jaque. Rey, E6. Dama, H5, jaque. Rey, F6. Dama, F5, jaque. 1-0, Romanicin menos Geyer, Yerevan, 1975. El método para utilizar la pareja de alfiles en el final de partida en posiciones abiertas fue elaborado por Steinitz. El lado más fuerte avanza sus peones, frontalmente restringiendo la movilidad de las piezas menores del adversario. Torre chefe, E8. Caballo, B3. B6. H3. Alfil, E6. Torre chefe, D1. C5. Caballo B3. Alfil, G5. F6. Alfil, F4. Rey, F7.
F3. G5. Torre, captura, D8. Torre, captura, D8. Alfil, E3. H6. Torre F1. F5. Con idea de F4. F4. Alfil, F6. G3. A5. Caballo, C1. A4. A3. Alfil, C4. Rey, F2. Che, captura, F4. Alfil, captura, F4. Alfil, G5. Como regla, el dueño de la pareja de alfiles debe evitar que sean cambiados. Aquí hay una excepción a esta regla. El cambio de los dos alfiles lleva a un final de peones ganador para las negras. Alfil, captura, G5. H, captura, G5. Rey, E3. Rey, F6. H4. Che, captura, H4. Che, captura, H4. Torre F8, jaque. Rey, F2. Torre, captura, E1. Rey, captura, E1. Rey, E5. Caballo, E2. Alfil, captura, E2. Rey, captura, E2. Rey, F4. C4. Rey, G4. Rey, E3. F4, jaque. Rey, E4. F3. Rey, E3. Rey, G3. 0-1, Inglis-Steinitz, London, 1883. Es considerablemente más difícil utilizar la pareja de alfiles cuando la posición es cerrada y la movilidad de los alfiles está limitada por las cadenas de peones. En tales casos, el propietario de los alfiles debe preparar poco a poco un golpe de ruptura de peón. Alfil, E1. Rey, F7. Rey, E3. Rey, E7. Alfil, C2. Rey, F7. B4. Rey, E7. B5. Rey, F7. B, captura, A6. B, captura, A6. Alfil, A4. Rey, E7. Alfil, C6. Con idea de alfil B7 exa 6. C, captura, B4. Alfil, captura, B4. Caballo, C5. Rey, D4. Caballo, F, D7. Alfil, D1. Rey, E7. C4. H, captura, G4. H, captura, G4. Rey, F6. Rey, E3. Caballo, F8. Alfil, C3, jaque. Rey, F7. Che, captura, F5. Che, captura, F5. Alfil, H5, jaque.
B6. She, captura, F5. B, captura, A5. Alfil, C3, jaque. Rey, captura, F5. Alfil, C2, jaque. She, captura, F5. Alfil, captura, C5. B, captura, C5. Alfil, A4. Caballo, B8. Rey, F3. Con idea de rey, G3, H4, jaque menos. Caballo, captura, C5. A, captura, B6. A5. Alfil, C2. Rey, E7. Rey, D2. Rey, D8. Alfil, captura, F5. Caballo, A4. B7. Rey, C7. Alfil, C8. Caballo, C5. F5. Caballo, E4, jaque. Rey, C2. Rey, B8. Rey, B3. Caballo, D2, jaque. Rey, A4. Caballo, captura, C4. F6. Caballo, E5. Rey, captura, A5. 1-0, Ullman menos Gligoric, Hastings, 1971. Cuando el tablero está bloqueado por las cadenas de peones y los alfiles están restringidos, a menudo una pareja de alfiles resulta ser más débil que un alfil y un caballo o dos caballos. Caballo, A5. Dama, C2. C5. F4. Torre Cha, C8. F, captura, E5. D, captura, E5. D5. Dama, E7. Dama, D3. Alfil, A6. Torre Ta, F1. Torre, C, D8. Torre, E3. Torre Chef, F8. Torre Chef, E1. Caballo, E8. Alfil, F1. Caballo, D6. Dama, C2. Dama, D7. Alfil, C1. F6. Torre Chef, F3. Torre Chef, F7. Torre Chef, F2. Torre, D, F8. Dama, D1. Caballo, A, captura, C4. Alfil, F1. Alfil, C8. Alfil, D3. Dama, G4. Alfil, E2. Dama, D7. Alfil, D3. Dama, E8. Alfil, E2. Alfil, D7. Alfil, D3. Dama, C8. Alfil, F1. Alfil, G4. Dama, C2. Alfil, H3. Alfil, D3. Dama, D7.
Dama, D1. Alfil, E4. Dama, C2. H5. Caballo, F1. Caballo, A, captura, C4. Alfil, captura, C4. Caballo, captura, C4. Dama, B3. Caballo, D6. C4. F5. Caballo, D2. Caballo, captura, E4. 0-1, Gil Jiménez Ninsawich, 1931. Aunque las cadenas de pones no están bloqueadas, los alfiles blancos apenas pueden ser activados, porque las blancas no pueden avanzar sus peones. Caballo, D8. Alfil, D1. C5. El alfil blanco en A3 está restringido por el peón de C5 y sus propios peones de C3 y F4. Alfil, C1. Rey, F8. Dama, E2. Dama, C6. Dama, C2. D5. Alfil, F3. Dama, D7. C. Captura, D5. Alfil, captura, D5. Alfil, captura, D5. Dama, captura, D5. Alfil 1. Alfil, E2. Caballo, E6. Alfil, E3. Rey, E7. Dama, D2. Dama, C6. Alfil, F1. C4. D4. A5. Dama, B2. Caballo, C7. Alfil, C1. Caballo, B5. Dama, C2. Rey, F6. Rey, G1. Alfil, E4. Dama, F2. Caballo, captura, C3. D5. Rey, F7. Alfil, D2. Caballo, D6. Dama, H4. H6. Dama, H5, jaque. Rey, G8. Dama, G6. Alfil, D5. Alfil, E1. Alfil, F7. Dama, G3. Dama, E4. Dama, H4. Rey, H7. Alfil, F2. Alfil, D5. Dama, D8. Caballo, B5. Dama, captura, B6. Caballo, captura, C3. Dama, captura, A5. Caballo, E2, jaque. Rey, H1. C3. Alfil, captura, E2. Dama, captura, E2, mate. 0-1, suba menos Mislop, Las Palmas, 1982. Un fuerte caballo en el centro puede pesar más que la ventaja del par de alfiles. Alfil, captura, C6.
cambiando el defensor del punto E5. Alfil, captura, C6. Caballo, E5. Caballo, D7. Caballo, de F3. Torre, C8. Dama, E2. F6. Caballo, captura, C6. Torre, captura, C6. C4. Caballo, captura, E5. Caballo, captura, E5. Alfil, E8. Dama, G4. Alfil, F6. F4. Con idea de torre F3 con iniciativa. F5. Dama, E2. Alfil, F6. C4. Dama, E7. F4. Era mejor. B5. Alfil, F7. H3. Torre F, D8. Rey, H2. Torre, C7. Torre F2. Era mejor. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. Torre, C, D7. Alfil, E8. Torre, G1. Preparando G4 seguido de un ataque al flanco de rey. D, captura, C4. D, captura, C4. Alfil, captura, E5. Alfil, captura, E5. Torre, C, D7. C4. El ataque de las blancas sobre el flanco de rey está reforzado gracias a la presencia de los alfiles de distinto color. Torre, captura, D3. Che, captura, F5. F, captura, E4. Dama, captura, E4. Alfil, G6. D4. C, captura, D4. E, captura, D4. Alfil, F5. Dama, H5. Alfil, G6. Dama, E2. Torre F8. Torre, G5. Torre F5. Torre F, G2. Torre, captura, E5. Torre, captura, E5. Dama, F8. Dama, G4. Alfil, F5. Dama, E2. H6. Torre, G3. Rey, H7. D5. Torre F7. D6. Torre, D7. Torre, captura, E7, jaque. Torre, captura, E7. Dama, captura, E7, jaque. Dama, captura, G7. Alfil, captura, E7. Rey, captura, E7. D7.
G6, C5, dama, C8, torre, C3, dama, C6, dama, captura, C6, B, captura, C6, H4, torre, B7, torre, B3, rey, G8, torre, B3, torre, D7, torre, B8, jaque, rey, F7, torre, C8, alfil, E4, rey, G3, H5, rey, F2, alfil, D5, rey, E3, alfil, G2, rey, D4, alfil, F3, alfil, H8, E5, jaque, rey, captura, E5, alfil, D5, alfil, F6, alfil, F3, alfil, G5, rey, G7, F5, Che, captura, F5, alfil, F6, jaque, rey, F7, torre H8, alfil, G4, torre H7, jaque, rey, E8, alfil, E7, con idea de rey, F6, alfil, G4, F6, jaque, rey, H7, torre, captura, C6, 1-0, Ninsowitz, menos Wolf, Carlsbad, 1923. Incluso cuando la posición no está bloqueada, uno debe evitar tener miedo de la pareja de alfiles. En la siguiente partida las negras consiguieron dominar la pareja de alfiles blancos en una posición que de ninguna manera puede considerarse cerrada. Caballo, E6. H3. Alfil, H5. Dama, E3. Torre F, E8. Caballo, H4. Torre Cha, B8. Torre Ta, G1. Caballo, D7. Dama, E4. Caballo, D, C5. Dama, F5. G5. Caballo, F3. Alfil, G6. Dama, G4. H5. C4. Alfil, G6. Caballo, captura, G6. H, captura, E6. Dama, C2. Caballo, F4. E3. Caballo, F, D3. Torre, A1. Dama, F6. A4. Caballo, captura, B2. Dama, captura, B2. A5. B, captura, A6. B, captura, A6. Dama, C3. Torre, B3. Dama, A5. Torre, B6.
Torre Cha, D1. E4. F3. Caballo, B3. Dama, C3. Dama, captura, C3. D, captura, C3. Caballo, C5. 4, 3, 4. A5. Torre, B3. F, captura, E4. Torre, captura, C3. E5. Torre, captura, E5. Alfil, D5. Caballo, E6. E4. Caballo, F4. Torre, B1. Caballo, captura, D5. Captura, D5. Torre, captura, C4. 0-1, Miles menos Timan, Reggio Emilia, 1984.